Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo ilumine la palabra, nos la haga entender, pero aplicar. Y en lo personal, Dios, suplico de tu gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, qué amables son mis hermanos. El tema de hoy, Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. El Evangelio de Juan, como todo libro o carta de la Biblia, obvio, fue dictado por el Espíritu Santo, o al menos inspirado pues por el Espíritu Santo. Pues es un documento hermosísimo, hermosísimo. Y curiosamente, a diferencia de lo que habitualmente hacemos cuando queremos comunicar algo a otros, en la introducción y presentación inicial de la información que vamos a compartir, manifestamos nuestro objetivo. ¿Por qué digo lo que digo? Y en este caso, ¿por qué Juan escribe lo que escribe? Y es curioso que él reserva el propósito de su evangelio para descubrirlo casi al final del mismo. Mira lo que dice Juan 20, versículos 30 y 31. Repito, es hasta casi el final del evangelio que Juan nos da el propósito por el cual él escribe este hermoso documento. Y dice Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales. Por favor, subraye la palabra señal. En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan: mostrar milagros, entre otros recursos, situaciones, enseñanzas, para que todos lleguemos a una conclusión: Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que al creer en Él tenemos vida eterna. Para referirse a milagros, a las obras milagrosas, el apóstol Juan utiliza la palabra señal. Y una señal en el Evangelio de Juan era un milagro, pero más que un milagro, no solo un milagro, más que un milagro. Cada milagro del Evangelio de Juan es un milagro con mensaje. No solo satisfacía una necesidad, sino comunicaba algo mucho más trascendente que la solución de un problema. Entonces, mis hermanos, cuando leamos Juan y veamos cada milagro, busquemos principalmente el mensaje dentro del milagro. Juan registra 7 milagros de Jesús y al final de todo, lo que acabamos de leer de su evangelio, es como si dijera: ¿lo ven? Jesús es el Mesías y si creen en Él tendrán vida. Las señales, mis hermanos, en general en nuestra cultura son marcas que nos permiten orientarnos en el camino. Esas son las señales. Todos hemos manejado o andado en carreteras, ¿cierto? Claro. Bueno, las señales no son la meta.
Las señales no son el destino. Las señales solo son elementos que nos ayudan a avanzar hacia la meta. Repito, la señal no es el destino, no es el objetivo. El objetivo es el destino a donde voy, el lugar a donde quiero llegar. Pero la señal me ayuda, la señal me orienta. ¿Cuántos son de mi generación? Me refiero a mi edad, de Parchís para acá. ¿Cuántos son? ¿Quién se acuerda de los polivoces? Pues nadie. Algunos sí. Mientras preparaba el mensaje vino a mí una escena que recuerdo, estaba yo pequeño en edad. Bueno, de repente unos personajes de los polivoces van en un automóvil camino a un lugar y van observando las señales para garantizarse que van bien. Y de repente leen un letrero, una señal que dice disminuya a 50 kilómetros. Ellos iban a 100 por hora. Oye, aquí dice que disminuye a 50, bájale la velocidad, y le baja a 50. Y claro, se empieza a prolongar el tiempo del trayecto. Siguen avanzando y leen otro letrero, otra señal. Disminuya a 20 kilómetros. Caray, ¿por qué querrán que bajemos la velocidad? Entonces bajan la velocidad a 20 kilómetros. Y ya van muy lento, pues el tiempo se va prolongando. Se encuentran otro letrero. Disminuya a 1 kilómetro. Y bajan la velocidad, imagínense todo lo que se tardan, hasta que finalmente llegan a un lugar con un gran letrero que dice, bienvenido a disminuya. Las señales son solo eso, mis hermanos, orientan, pero no son el destino. Lo sabemos, todos los días y a cada instante, Dios obra en nuestras vidas sin lugar a duda. Él nos cuida, nos guía, nos provee, nos corrige, nos advierte. Muchas veces incluso hay que reconocerlo de manera velada e invisible. Y por supuesto, mis hermanos, ahí está el obrar de Dios, ahí está el Señor con nosotros, sin lugar a dudas, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos realmente por nosotros mismos, sin, y muy entre comillas, sin necesidad de Dios. ¿Por qué entre comillas? Sí, porque yo digo, bueno, este trabajo yo lo puedo hacer con mi inteligencia, tengo el suficiente conocimiento para sacar adelante ese trabajo. Bueno, lo que pasa es que ese conocimiento, esa habilidad de razonar, de resolver, aunque es tuya, como quiera Dios te la proveyó. Entonces, en aquello que pensamos no necesito a Dios, sí lo necesitamos, mis hermanos, por supuesto que sí. Y Él siempre nos va a dar hasta el deseo. A veces no tenemos ni deseo de hacer cosas y Dios dice, bueno, tengo tanta misericordia de ti que te voy a dar un zape así para que reacciones. Bueno, no creo que haga eso Dios, pero dice la palabra que Él pone incluso, ¿verdad? El querer como el hacer. Entonces las buenas cosas que hacemos en su nombre, pues también son inspiradas y dirigidas por el Señor. Pero, mis hermanos, hay muchas cosas que tenemos que reconocerlo. No podemos afrontar y resolver solo por nosotros mismos. Necesitamos esa intervención especial de Dios, esa intervención sobrenatural del Señor. De hecho, todos eventualmente necesitamos un milagro. Y el título de mi mensaje, Señor, necesito un milagro. Y es el caso de este hombre que acabamos de leer en la historia, un ciego de nacimiento, que nos deja claras enseñanzas acerca de los milagros de Dios. Vamos a ver algunas de esas enseñanzas, según yo extraigo de este capítulo número 9 de Juan, y comencemos con esta verdad. Los milagros son una manifestación soberana del poder de Dios en el orden de lo natural. Cuando Dios decide pausar las leyes naturales que Él mismo creó. Y casi todo en la vida funciona así, ¿verdad? Causa-efecto, porque Dios es un Dios de orden. Pero Él decide manifestar las leyes del reino de los cielos y que gobiernen las leyes naturales. Es decir, Dios se sobrepone a lo natural para imponer lo sobrenatural, y ahí vemos un milagro. Este hombre era ciego de nacimiento.
Lo normal era que no viera, ¿no es cierto? Lo natural es que alguien que nació ciego no vea, eso es natural, eso es normal. Solo había una manera de que viera. Un milagro, un milagro. Lo natural, mis hermanos, es que el día dure 24 horas, ¿no es cierto? Así Dios diseñó las cosas. Pero un día, ante una necesidad, Josué ora a Dios y le dice: detén el sol, detén la luna, para terminar con los enemigos. Y Dios se sobrepone a lo natural, obra en lo sobrenatural, y la Escritura refiere un día que duró, pues quizás unos 48 horas. Lo natural, mis hermanos, es que un muerto de 4 días, de nombre Lázaro, ya huela feo, huela mal. Eso es lo natural. Que se quede ahí en la tumba, en el sepulcro, que se desintegre, eso es lo natural. Pero Dios dijo: no, aunque tenga 4 días de muerto, yo soy la vida y la resurrección, y operó lo sobrenatural y el muerto volvió a la vida. Bueno, eso es un milagro, cuando Dios obra lo sobrenatural en lo natural. Recordemos un precepto que corre a través de toda la Escritura, Marcos 10:27. Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso es un milagro. Un milagro entonces es la manifestación, subrayo, soberana de Dios para manifestar su poder en el orden de lo natural. Segunda enseñanza que a mi juicio podemos obtener de esta hermosa historia, de este hermoso testimonio de Juan 9, que los milagros, mis hermanos, los milagros tienen como fin principal manifestar a Dios, para que demos gloria a Dios, para que veamos su belleza, sus atributos, su grandeza, su misericordia, no solo su poder. Porque es a través de este milagro de que este ciego de nacimiento recobra la vista por la intervención de Jesús. Es que a través de este milagro Dios quería, Jesucristo particularmente quería demostrar y enseñar una gran lección que registra el versículo número 5. En el versículo número 5 leemos: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy. Yo soy la luz del mundo. Y el milagro sirvió como la plataforma y la demostración para que se sustentasen los dichos de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, gloria a Dios que satisfizo los deseos de hambre de multitudes. Sin embargo, tras el milagro había una gran enseñanza. Jesús quería revelar cómo el pan del cielo, y que el que come ese pan tiene la satisfacción espiritual plena y la salvación. Bueno, acerca de la luz, que es lo que aquí Jesús está invocando, enseñando, comunicando en Juan 9, ya el Evangelio de Juan había registrado la misma frase del Señor Jesús ahí en Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y aquí nos da más información de esa implicación. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, aquí hay algo muy interesante que usted debe saber como lector y estudioso bíblico, que los sucesos narrados en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 8, 9 y 10, repito, que los sucesos narrados en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 8, 9 y 10, ocurren durante una festividad judía, la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos, que cada año se celebraba, recordaba principalmente el peregrinar de Israel en el desierto. Pero en el desierto, Israel no estuvo en oscuridad. En el desierto, Dios levantaba una
columna de fuego que alumbraba en la oscuridad y podía permitir que los judíos siguiesen avanzando en medio de la oscuridad, porque en la oscuridad para ellos no la había luz que los guiaba. Bueno, Jesús está aludiendo a eso. Él está diciendo: yo soy esa luz. Aquella luz que se manifestó en el desierto y los condujo, yo soy esa luz que está entre ustedes para que no anden en tinieblas. Y es que había una práctica en el tiempo de Cristo en torno a la fiesta de los tabernáculos, que al anochecer del primer día de esa fiesta, en un patio del templo se encendían 4 enormes candelabros de oro. Y registra la historia que la luz de esos candelabros era tan brillante que iluminaba gran parte de Jerusalén y que trataba de recordar, repito, la columna de fuego con la que Dios guió a Israel de noche en el desierto. Así es que en ese mismo lugar Jesús, repito, está diciéndoles: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no puede andar en tinieblas, sino que la luz de la vida lo va a conducir. Ahora, recordemos que Juan está empeñado en demostrar que Jesús es Dios. Ese es el gran objetivo del Evangelio de Juan. Y desde el inicio de su Evangelio, vaya por favor ahí al capítulo número 1, esto es muy importante, porque Juan está conectando desde el inicio de su Evangelio la realidad de que Jesús es Dios y es luz. Leamos San Juan, sígame con su vista, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo es Jesús. Este Jesús, el Verbo, era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Observe, esto es bien interesante, porque es a lo que Juan inmediatamente quiere conducir a sus lectores de su Evangelio. En Él estaba la vida. De hecho, Jesús es la vida. Y la vida, Jesús, era la que iluminaba a Adán y a Eva inicialmente, allá en el conocido, bíblicamente hablando, Edén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es como decir, sin Jesús no había vida y sin Jesús no había luz. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde el inicio del Evangelio, Juan está diciéndonos: tú no tienes que andar en tinieblas, estás en tinieblas sin Dios y sin Cristo, pero si yo te salvo, si yo te tomo, yo soy la luz de tu vida y no andarás más en tinieblas. Y para demostrar esto tan importante acerca de quién es Jesús, Dios toma una ocasión muy particular. Va al encuentro de un ciego de nacimiento para devolverle la vista. Regresemos pues a Juan capítulo número 9, por favor. Versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, el Padre, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí Jesús marca el periodo de tiempo de su ministerio terrenal. Entre tanto que estoy aquí en el mundo, luz soy del mundo. Conectemos con otra verdad que está aquí comunicando el Evangelio de Juan acerca de Jesús es la luz, pero Jesús es Dios. Una de las señales más claras del Mesías profetizada en el Antiguo Testamento la encontramos en Isaías 35, 4 y 5. Repito, una de las señales más claras del Mesías lo registra el profeta Isaías en 35, capítulo 35, 4 y 5. Y era esta, que el Mesías era el único que podía dar vista a los ciegos. Decía Isaías: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá.
y os salvará. 35 es muy importante. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Algo muy interesante, mis hermanos. Nunca en la historia bíblica nadie había abierto los ojos de un ciego. Estaba reservado para Jesús. Una demostración más de que Él es quien dice ser. Y para aquellos, Él era quien decía ser el Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús está diciendo ahí en Juan 9, yo soy la luz del mundo, justo antes de tocar al ciego, está dando un mensaje tras el milagro, que es lo más importante de la historia. Yo soy el Mesías prometido por los profetas. Soy el Mesías que viene a darle vista a la humanidad, a disipar las tinieblas que gobiernan entre los hombres. Así es que sanar a un ciego de nacimiento demostraba físicamente lo que en realidad Jesús quería hacer y sigue haciendo espiritualmente. Porque este hombre, este ciego, mis hermanos, es una ilustración de todo hombre sin Dios. Lo repito, este ciego es una ilustración de todo hombre sin Cristo, que vive espiritualmente muerto, que está ciego espiritualmente. El mundo entero, mis hermanos, esa es una revelación tan clara en las Escrituras, el mundo entero nace con una ceguera espiritual a causa del pecado que inició desde Adán y va de generación en generación. Todos nacemos espiritualmente ciegos, todos los seres humanos, mis hermanos, y aún el hombre actualmente, no importa la edad que tenga, no importa la condición en la cual se encuentre, no importa si es la mejor persona ante la sociedad, ese hombre, si no ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, está en ceguera espiritual. El hombre sin Cristo vive en tinieblas. Por eso, pasajes como el propio Juan refiere ahí en Juan 3:3. Juan 3:3, donde leemos: en aquel encuentro de Jesús con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, espiritualmente hablando, no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios necesitamos que Cristo haga el milagro de abrirnos los ojos espirituales a la nueva vida en Dios. Efesios 4:18, después Pablo lo explica muy bien. Efesios 4:18, por favor. ¿Qué leemos en este pasaje? De Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? En tinieblas. Teniendo el entendimiento en tinieblas. ¿Qué provoca tener el entendimiento en tinieblas? Pues que se vive una vida ajena a Dios. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que de Dios en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero conectemos esto con 2 de Corintios 4:3-4. 2 de Corintios 4:3-4, donde leemos: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás. ¿Qué hizo Satanás con el incrédulo? ¿Qué hacía Satanás con nosotros, mis hermanos, antes de llegar a Cristo? Aquí está la condición. El Dios de este mundo, el diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Así es que un incrédulo está ciego, no ve a Dios, no ve la gloria de Dios, no ve el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene ciego. Pero leímos anteriormente que el hombre no es inocente ante eso. Hay dureza en el corazón. Bueno, ¿qué hace Satanás según esa declaración que estamos aquí viendo en pantalla? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual Cristo es la imagen de Dios. Si Cristo no nos abre los ojos espirituales, no podemos verlo. No podemos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. No podemos tener salvación ni vida eterna. Regresando a Juan 9. La sanidad visual de este ciego de nacimiento
Claro que esta sanidad es gloriosa, sin duda alguna. Le cambió la vida al ciego. Pero no se nos olvide, ese milagro es solo un medio. Solo un medio. ¿Cuál es el fin? La iluminación del alma. Ver con los ojos espirituales a Dios. Jesús le abre los ojos a este hombre para mostrar que él tiene autoridad de abrir los ojos físicos, pero algo más importante, los ojos del corazón, para ver la gloria de Dios. Porque pienso que Jesús no le dijo al ciego algo así como, mira, te voy a dar los ojos para que veas al mundo. Pienso que más bien el mensaje fue, yo sano tus ojos para que veas quién es la luz del mundo, quién es Dios y particularmente quién es Jesús. Aceptémoslo, mis hermanos. Muchos reciben favores de Dios, pero siguen caminando en tinieblas morales, espirituales. Así es que el propósito de milagro en cualquiera de nosotros, como en el caso del ciego, pero aplicando esto en nuestras vidas, el milagro que Dios ha hecho muchos milagros en tu vida, ¿sí o no? Y lo seguirá haciendo. Bueno, no es el objetivo solo resolver el problema. El objetivo no es solamente la solución del conflicto. Gloria a Dios por eso. Y Dios se place en hacerlo. En un momento abordaré ese asunto. Pero principalmente lo que yo quiero, mis hermanos, que en esta mañana captemos es que el milagro sucede para que abramos nuestros ojos y ver las maravillas de quién es nuestro Dios, Jesús, y caminemos en su luz. Otra enseñanza que puedo extraer del capítulo 9 del Evangelio de Juan acerca de los milagros es esta. Un milagro es una expresión de la gracia de Dios en nuestras necesidades. Un milagro magnifica a Dios, glorifica a Dios, pero un milagro es una expresión de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su gracia ante mi imposibilidad. Leamos nuevamente en Juan 9, los versículos 1 al 3 y luego al 8. Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó no es que pecaron sus padres. Ahora, Jesús no está negando que hayan pecado, obvio. Está diciendo, no es por causa del pecado de ni de los padres, que está ciego, sino es, y aquí es complicado, es una oportunidad permitida por Dios para Dios manifestar su gloria. Porque si no leemos bien este versículo, entonces podemos caer en conclusiones equivocadas. La Biblia dice, Dios no puede negarse. Dios es santo, Dios es bueno. Entonces no es que a Dios se le ocurrió un día, en una familia a hacer que nazca un niño ahí bien ciego y feo, para que cuando sea adulto yo un día me encuentre en Jerusalén con él y haga un milagro. No leamos así. Cuidado con ello. Pero hay una realidad, Dios lo permitió. Y aquí está diciendo el Señor, aquí hay una oportunidad para que se manifieste la misericordia de Dios en su poder, obrando en este hombre. Pero ¿qué dice el versículo número 8? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Estos breves versículos nos dejan ver la condición del ciego. Este ciego no tiene solución, ¿verdad, mis hermanos? Porque es ciego de nacimiento. Pero, aquí hay algo que vale la pena explorar, mis amados. Porque este hombre, no tendríamos el tiempo, pero haga el ejercicio quizá después, trate de imaginar lo que era su vida. El versículo 8 refiere que mendigaba, ciego, mendigo.
¿Y qué decía la gente de él? ¿Este está ciego? ¿Este está ciego? ¿Lo leyó bien? ¿Por qué decía la gente que estaba ciego? No está leyendo conmigo. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y está ciego porque pecó. Por todos lados este ciego estaba tronado, mis hermanos, abatido, sin duda alguna. Este hombre evidentemente nunca había visto un amanecer, un atardecer, el color del cielo, o alguna serie de Netflix. No, nada de eso. Él no había perdido la vista por un accidente. Él nació sin vista. No extrañaba la luz. Aquí hay algo interesante. ¿Usted cree que extrañaba la luz este ciego? ¿Por qué no? ¿No la conocía? Para él la oscuridad no era un momento malo del día. Era su realidad. Pensemos en las personas que nacen o crecen en entornos complicados y que concluyen una mentira. Así nací, así es, ese es mi destino, y no me queda más que aceptarlo y resignarme. Pero no cuando llega Jesús a la vida, mis hermanos. No es así. Personas que crecen, anoté algunos ejemplos, en entornos de abuso, de pobreza extrema, como es el caso, de desorden o violencia familiar. Piensen en alguien que jamás ha conocido un hogar en paz. Pues la idea de la paz en un hogar es para él algo, ¿quién sabe qué será? Se ha acostumbrado tanto a la oscuridad que ni siquiera sabe lo que se está perdiendo. O aquel, mis hermanos, que lleva mucho tiempo, muchos años viviendo en depresión o en ansiedad crónica, y como no tiene o he probado otra cosa, dice, bueno, la vida así debe ser. Pero insisto, pensemos en la carga social espiritual que había sobre este ciego, porque no se suponía que los discípulos eran representantes, servidores de Cristo. Y cuando pasan con el ciego, pues ni siquiera le ofrecieron, oye, ¿qué te hace falta? Pues aquí está una ofrenda, un donativo, un pan. No, se ponen bien espirituales en un sentido malo, negativo. Dicen, Señor, este ciego está ciego por su pecado o el de sus padres. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Que el Señor corrigió esa falsa perspectiva espiritual y esa evaluación equivocada espiritual que la gente hacía del ciego. Dice, no es que Dios lo esté castigando. Más bien es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria. No hacemos esto, mis hermanos. Diga conmigo alguien en voz alta, ¿lo hará usted, pastor? Lo vuelvo a preguntar, ¿no hacemos esto, mis hermanos? No me estoy comunicando. Usted va a responder, ¿lo hará usted, pastor? Yo les pregunto, ¿no hacemos esto luego, mis hermanos? ¿Quién sabe? A lo mejor tú también. Porque cuando alguien pasa, por ejemplo, por un fracaso matrimonial, una quiebra económica, una enfermedad que se prolonga, algún tipo de falta moral, entonces no decimos, algún pecado tendrá. Muy lindo el testimonio de mi hermana Adriana, sin duda alguna. Nos ha compartido los beneficios y la necesidad urgente de mantenernos en disciplinas espirituales, que son medios de gracia que Dios nos dio. Ella refirió la oración, el ayuno, la meditación de las Escrituras. Amén, todos decimos. ¿Sí? Pero cuidado, no lo digo por Adriana para nada, es una reflexión para mí, de no convertir esas prácticas en requisitos indispensables para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, porque podemos caer en el legalismo. Entonces, si oremos, si ayunemos, si meditemos la palabra, no son indispensables, pero no por no hacerlo, tú concluyas, seguramente, Mauricio, has dejado de orar. Seguramente, mi Tavo, algo hicieron tus papás, a lo mejor tus abuelos. No, mis hermanos,
No, porque lo que Jesús viene a proponer y a hacer en toda la revelación, particularmente del Nuevo Testamento y específicamente en los Evangelios, es que en realidad, mis hermanos, a Jesús no le importa tanto quiénes somos, qué hemos hecho, cuál es nuestro pasado, cuál es el origen de nuestros conflictos. Lo primero que Él quiere hacer es perdonar nuestros pecados, lavarnos con su sangre preciosa, comenzar un proceso de sanidad, restauración, transformación. Y en ese proceso, si algo tenemos que aprender del pasado, Dios nos lo irá mostrando como algo útil, no condenatorio, descalificatorio. Porque finalmente aquí Jesús está diciendo, pues miren, discípulos, me hubiera gustado que el Evangelio de Juan hubiera registrado algún algo que Jesús, un zape, qué bárbaro, fue un coscorrón, no han entendido todavía. Que yo no vine a condenar, vine a salvar, vine a restaurar, vine a levantar. Y si este ciego y su familia ha hecho lo que ha hecho, ahora no me importa, es la gracia la que yo quiero operar en su vida. Porque ese es Jesús, ese es Jesús. Así es que, mis hermanos, no etiquetemos las tragedias ajenas, dando ahí un mensaje hipocritón, legaloide, religiosón, que nos haga sentir superiores o mejores que otros. Así es que Jesús responde, miren, no es que pecó este ni sus padres, pero yo les digo más bien, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, un milagro es una expresión de la gloria de Dios, hay una lección, algo Dios trascendente, profundo, quiere comunicar, pero un milagro también es la manifestación de la gracia de Dios en nuestras pobrezas, en nuestras imposibilidades, en nuestras incapacidades, en nuestra condición, mis hermanos, sin duda alguna. Le repito algo, ahorita a mi mente vienen muchas cosas, pero tengo tan claro cuando a nuestro pastor de mi esposa y su servidor le diagnosticaron a su esposa cáncer terminal allí en el hospital en cancerología en México, y el médico le decía a este esposo, su esposa no va a pasar esta noche, ya llévesela a su casa mejor, que se duerma ahí, a que muera en casa tranquila. Y recuerdo que nuestro hermano decía, bueno, doctor, acepto su diagnóstico, entiendo su consejo, pero yo no voy a renunciar a la posibilidad de un milagro. Y se enojó el doctor, se molestó, porque hay algunos médicos que así son, ¿verdad? O en general muchas personas. Bueno, Dios honró esa fe, esa declaración, esa postura, y su esposa prolongó sus días todavía 2 años más, cuando le habían dicho no va a pasar esta noche. Así es que sí, mis hermanos, Dios en cada milagro que necesitamos quiere enseñarnos algo trascendente, algo primordialmente espiritual, pero también se apiada de nosotros, también hace empatía con nuestra necesidad, también se place en obrar gracia y ayudarme en mi condición, como hizo con este ciego, que gracias al Señor dejó de serlo. Otra enseñanza que pienso podemos extraer de esta historia es que los milagros, mis hermanos, ocurren en el tiempo de Dios y como Dios lo quiere hacer. En el tiempo de Dios y como Dios lo quiere hacer, porque ya lo leíste, seguramente conoces la historia, pero acá la estamos recordando. Es un milagro que tiene detalles interesantes, curiosos al menos. Porque en el versículo número 6 el Señor le dice que escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con ese lodo untó los ojos del ciego. Y no se detiene ahí, le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, traducido es enviado. Fue entonces el ciego, se lavó, ¿y qué le pasó al ciego? Regresó viendo. Qué interesante, mis hermanos. Pero, muy importante esto, sigamos leyendo el versículo número 8. Entonces los vecinos
y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es. Otros, a él se parece. El ciego decía, yo soy el ex ciego. Y le dijeron, ¿cómo que te abrieron los ojos? ¿Cómo estuvo eso? Versículo 11. Entonces él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve a Siloé, lávate. Yo fui, me lavé y ya veo. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿y dónde está ese que hizo eso que tú refieres? Y él dijo, esto es chistoso, ¿no? Como que hubiera dicho, pues no lo veo. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y a esto quiero llegar. Era 14, versículo 14, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y lo había abierto, y le había abierto los ojos. Le voy a compartir algo. Esto es mi carnita, Esta es mi carnita. Diga, pastor, qué carnal. Sí. A mí no me gusta, es una postura personal, no me gusta. Como luego algunos predicadores ilustran este momento de la historia. Me molesta, me choca de hecho. Porque a través de los años he visto, oído o leído predicadores que exponen este pasaje de la manera bien linda, bien hermosa, mucho mejor que yo sin duda alguna. Pero algo no me gusta, que ilustran de manera muy grotesca, vulgar este momento y hacen expresiones feas que no quiero aquí reproducir con ustedes. Y si uno sabe de qué estoy hablando, entonces déjeme intentarlo un poquito. Eso de que Jesús hizo y juntó saliva y escupió y que tuvo que escupir muchas veces, eso no me gusta, porque no es el énfasis en ningún momento del texto. Hay más explicaciones bíblicas interesantes en torno a por qué Jesús hizo esto. ¿Recuerda el día en que Jesús hizo el milagro? ¿Qué día era? Era un sábado. Y en las tradiciones de los fariseos había actividades prohibidas en el día sábado. ¿Sabe cuál era una de ellas? Hacer masa, amasar algo. Y por Jesús con su saliva amasaba arcilla o barro, eso estaba condenado. A ese extremo había llegado el legalismo de estos fariseos. E incluso en ese día la saliva estaba prohibida que se usara como remedio para algo, porque todos, ¿verdad, mis hermanos? Nos raspamos. ¿A poco no? ¿Sí? Y luego el domingo saludamos aquí a todos los hermanos. Dios le bendiga. A ver. Qué bendición. Pero hay una explicación. Al escupir y hacer barro, Jesús estaba haciendo dos cosas, mis hermanos. Estaba desafiando deliberadamente, confrontando el legalismo religioso de la época, demostrando, como en otras partes de los evangelios se registra, demostrando que el sábado fue hecho para bendecir al hombre y que las reglas humanas hechas por los hombres no pueden detener el obrar de Dios. Sin embargo, y esto se lo comparto tal cual, lo obtuve de un comentario bíblico que respeto su autor. Dice un teólogo de la iglesia primitiva, siglo II, Ireneo de León. Él tiene una interpretación de esta historia. Él dice esto: la misma arcilla que Dios usó desde el principio para formar al hombre, según registra Génesis, esa misma arcilla, ese mismo barro, ahora el Cristo de Juan 9, Dios mismo, Él hace nuevamente esa arcilla ahora para rehacer los ojos. Y lo único que está haciendo este comentario es esto: está conectando al Dios de Génesis con el Dios que está sanando al ciego. Y eso me encanta. Eso me ministra. Así es que, mis amados, Dios hace los milagros cuando quiere, como quiere, pero nunca se te olvide, su gracia, su misericordia siempre estarán obrando. Siempre, siempre. Dios no puede negarse a sí mismo, recuerda, Dios no puede negarse a sí mismo. Finalmente, encuentro otra
verdad acerca de los milagros en Evangelio de Juan capítulo 9. Que hay realidades en nosotros, muy humanas. Hay realidades en nosotros en torno a la espera de un milagro. Hay realidades, cosas nos suceden, emociones nos afectan, condiciones humanas, reacciones que ocurren en torno a la espera del milagro. Porque si el milagro ocurre inmediatamente, mis hermanos, se acabó la lucha, se acabó el dolor, se acabó la prueba, solo hay gozo, solo hay deleite. Pero si Dios, entre comillas, se tarda y no ocurre lo que estoy pidiendo, lo que estoy esperando, lo que estoy anhelando, generalmente tenemos ciertas luchas, sin duda alguna. No nos olvidemos de eso que tantas veces hemos reflexionado en ello y comentado. No nos olvidemos de este principio. Los milagros van a ocurrir en el tiempo de Dios y en la forma como Dios disponga. Pero entendamos algunas cosas. Entre mi petición, el tiempo que transcurre entre mi petición y la respuesta de Dios, claro, Dios sigue obrando, Dios está trabajando, mis hermanos, no hay duda. Testimonios de cualquiera de ustedes, pero de la Biblia, los que quieras, muchísimos. Dios a veces, mis hermanos, niega una gracia, eso es cierto, hay que aceptarlo. Dios a veces niega un tipo de milagro que estoy esperando solo para hacer otro tipo de milagro que Él soberana y sabiamente sabe realmente yo necesito. Nuevamente insistir, cuando Pablo dice, Señor, 3 veces, quítame esta condición. No, te voy a dar algo más grande. Me conocerás mejor y especialmente algo, mi gracia, cómo se perfecciona aún en tus debilidades. Es que Dios a veces niega gracia para darnos otra gracia. Así funciona, mis queridos. Así funciona. Así es. Pero siempre veremos en torno al milagro de Dios, siempre veremos una actitud humana del receptor del milagro. ¿Qué observó usted hasta aquí? A ver si está leyendo bien conmigo y si yo me estoy comunicando. ¿Cuál fue la actitud del ciego ante las instrucciones de Jesús? Simplemente la gran lección de toda la vida para nosotros. Oyó, creyó, obedeció. Él ni supo qué le untaron, al menos que algún chismoso, ¿te vas a poner eso que el Señor aquí se lo puso, aceptó, ve y lávate, fue y se lavó. Y aquí hay un gran principio que solo comento como una declaración final. Oír, creer, obedecer. Oír, creer, obedecer. 3 acciones, 3 actitudes indispensables para recibir lo que Dios ha prometido hacer. Oír, creer. No, ¿sí? ¿Estoy diciendo bien? A ver, dígalo usted fuerte. Sin duda. Concluyo. Hay un clímax en todo este relato, que es el que a mí en lo personal más me edifica. Yo soy la luz del mundo, amén. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sí? Segundo, pero un ciego de nacimiento vio. La gracia obró, el poder de Dios obró, le transformó la vida. Pero a mi juicio hay algo mejor que registra Juan, capítulo número 9, versículos 35 al 38. Y con esto concluimos. Lea la historia completa después con tiempito. Hay una confrontación entre los religiosos y el ciego. Estaban enojados por el milagro. ¿Cómo que ves? ¿Quién te hizo el milagro? Pues aquel, no, ese no es de Dios, hizo milagros en sábado. Expúlsenlo de la sinagoga. ¿Lo expulsaron? Pero cuando Jesús se reencuentra con el ciego,
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este es el clímax de la historia, mis hermanos. El ex ciego responde y dice: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y aquí está el objetivo principal del milagro. Le dijo Jesús: pues le has visto. Le has visto. El que habla contigo es. ¿Y cuál fue la respuesta del ciego? Creo, Señor. Y le adoró. A eso somos llamados, mis hermanos. Tenemos una posición de tanto privilegio como hijos de Dios. Podemos conocer a Dios, ver su gloria. En mi necesidad e imposibilidad, su gracia siempre obrará de una u otra forma. No tenemos que dictarle a Dios cómo lo haga. Solo oigamos, creamos, obedezcamos, pero lleguemos a esto. El hijo y la hija de Dios tiene un llamado superior: adorar. Adorar a Dios. Adorar a Jesús. Eso es lo más importante, mis queridos. Llegar a ese punto de bendecir, de glorificar su precioso nombre y disponer todo nuestro ser, toda nuestra existencia para sus propósitos. Adorarle, bendecirle, exaltarle. Si te has todavía preguntado por qué estás aquí en la tierra, estamos para eso, mis hermanos, para manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas, disfrutarla, deleitarnos en ello, pero que otros vean la gloria de Dios que ha operado en nosotros, diciéndoles: también es para ti. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, he titulado el mensaje así porque es una realidad constante en la vida de todo ser humano, pero de nosotros como tu pueblo. Señor, necesito un milagro. Sí, Señor. Por medio de este pasaje me has recordado que el milagro más grande es llegar a conocerte más, mejor, crecer en el entendimiento de quién eres tú, ajustar mi vida a ello, vivir una vida de adoración a tu persona, a tu nombre, de consagración a tus propósitos. Pero también hoy me recuerdas, Dios, que te agradas en ayudarme, en sacarme adelante. Y hoy, Señor, pongo en tus manos este asunto, esta situación, esta condición que humanamente no tiene solución. Es más, otros se han subido a la negatividad del asunto y otros a lo mejor dicen: te lo mereces, ves, estás así por esto y por lo otro, mira las decisiones que tomaste. Yo no sé, Señor, la condición de cada quien, puede haber algo de verdad, pero yo veo en esta historia tan hermosa que a ti no te importó nada de eso. Simplemente miraste hacia adelante, viste la necesidad de un ciego y cómo tenías el poder para cambiarle la vida, pero llevándolo a lo mejor a conocerte a ti. Señor, si permitiste lo que estoy pasando, por doloroso que sea prolongado mucho tiempo en mi vida, Dios, ahora yo voy a entender algo, que tú puedes usar esto para tu gloria, para manifestar tu gloria, tu poder, pero tu misericordia. Y voy a creer, Señor, que claro que hay solución, claro que la hay. No te voy a dictar cuál es, no te voy a decir cómo le hagas, no te voy a decir en qué tiempo, pero voy a creer. Hoy, Dios, voy a creer que tú vas a obrar en mi vida ese milagro que yo te pido con todo mi corazón, y lo hago en el nombre de Jesús.